Hay valientes y luego están los que tienen unos cojones tan enormes que podrían usarlos como su propio bote salvavidas. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, podría cruzar el Océano Pacífico con los suyos. ¿Por qué decimos eso? Aliado de Putin por mucho tiempo, Tokayev acaba de sentarse frente al líder ruso en televisión en vivo y le dio un mensaje directamente en la cara. Rusia va a perder, así que termina la guerra ahora. Putin salió de uno de sus muchos búnkeres solo para ser humillado, sin poder hacer más que mostrar disgusto mientras Tokayev hablaba. Putin ahora enfrenta que incluso sus propios aliados pueden ver el futuro que le espera a Rusia. Era un momento que debía ser de triunfo para Putin. El 25 de julio, tras aparecer en público por primera vez en semanas, Putin inició un truco publicitario controlado en Irkutsk. El líder ruso viajó a Omsk para reunirse con Tokayev. Los encargados de Putin eligieron bien el momento de la visita. Para finales de julio, el humo se habría disipado y el olor a combustible quemado, resultado de un ataque récord de Ucrania contra la refinería en esa ciudad siberiana, habría desaparecido. Ahora Putin tendría la oportunidad de estar junto a Tokayev en la televisión nacional, para dar un mensaje al pueblo ruso sobre la cooperación económica y todos los acuerdos que los dos líderes iban a concretar entre ellos. Putin esperaba discutir los próximos pasos en la relación entre estas dos naciones. Tokayev tenía otras ideas. Cuando el presidente de Kazajistán habló, no tenía en mente ninguna de las zalamerías para complacer a Putin que el líder ruso esperaba oír. Tokayev realmente tenía algo que decir. No quería hablar de detalles. Tokayev quería hablar sobre Ucrania. Las palabras de Tokayev habrían sido una bofetada para Putin tan fuerte como si el equipo de yacas y su gran mano mecánica la hubieran dado. No oculto que recibo muchas señales, como te informé por teléfono, de Europa y Estados Unidos sobre el conflicto actual entre Ucrania y Rusia, declaró Tokayev. Mientras las cámaras de televisión grababan, cada comentario y cada una de las muecas de Putin serían transmitidas por toda Rusia. Tokayev luego continuó diciendo: la naturaleza de este conflicto sigue siendo incierta. Otra vez lo hizo frente a Putin. Casi con indiferencia, dejó que todos lo supieran. Putin ha dado muchas razones para su invasión, desde querer combatir el nazismo en el país, hasta sus tergiversadas afirmaciones históricas de que rusos y ucranianos son un solo pueblo no tienen fundamento. ¿Tokayev no cree nada de eso? Tokayev dio la bofetada que se escuchó en todo el mundo. Todo esto tiene que parar, declaró el presidente de Kazajistán mientras pedía a Putin que congelara la guerra. Tokayev agregó que, cuando eso ocurra, Putin no podrá contar con Kazajistán como mediador amistoso con Rusia. Kazajistán se niega categóricamente a ser ese mediador, afirmó Tokayev. Después de todo, Rusia es un gran país y puede arreglárselas por sí sola, dijo el líder kazajo. Putin se quedó atónito. Lo tomó por sorpresa. Lo mejor que pudo ofrecer en respuesta cuando volvió a hablar fue una débil afirmación de que le daría un informe detallado a Tokayev después de que terminara el evento mediático. Ese informe no serviría. Tokayev ya lo escuchó y Putin lo sabe. El líder de Rusia tuvo que quedarse en segundo plano, mientras un presidente aliado, al menos comercial y económicamente, tomaba protagonismo. Simplemente lo criticó por lo tonto que es al continuar una guerra que claramente no está ganando. Putin fue humillado. Había tenido un buen día hasta ese momento. Esa visita a Irkutsk había salido bien, ya que Putin llegó a la planta de aviación de la región durante una visita no anunciada, donde inspeccionó un avión de pasajeros MC-21 y un entrenador de combate Yak-130M. Los guardaespaldas que lo rodeaban insinuaban la paranoia de Putin y su miedo a ser asesinado. Pero todo había salido bien. Después Putin llegó a Omsk, donde un hombre que debía arrodillarse, besar el anillo y agradecer a Rusia por ser socio comercial, lo interceptó. Dmitry Kaleisev, quien es un periodista ruso, resumió perfectamente toda la humillación diciendo, en última instancia, equivalía a una articulación educada del argumento de que la invasión de Ucrania por parte de Putin fue esencialmente un acto de locura y un capricho personal. Esto fue una bofetada para Putin, quien vendía su versión sobre la causa de fondo del conflicto desde hace años. Pero ahora, esta reprimenda pública en su cara negó esas causas. Putin simplemente las inventó. Magullado y acosado tras un encuentro que debía ser distinto, Putin al parecer se refugió en otro de sus búnkeres. Había sido humillado e insultado en la cara por un hombre en quien confiaba para seguir la línea. Y mientras volvía a ocultarse, probablemente sin salir en público por semanas mientras superaba la vergüenza, una palabra se repetía constantemente en su mente. ¿Por qué? Buena pregunta. Tiene una respuesta con varias aristas.
Ahora explicaremos todas las razones de Tokayev para actuar así con Putin. Antes de hacer esto, este es el programa militar. Si no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Y ya que estás, recuerda activar la campanita de notificaciones para asegurarte de que nuestros videos diarios lleguen a tu feed. La respuesta obvia a la gran pregunta de Putin podría parecer ser Ucrania. Putin se enfurecerá y dirá que Ucrania puso a Kazajistán en contra de Rusia. Pero solo tendría la mitad de razón, y no por las razones que él piensa. Aunque Kazajistán ha sido aliado comercial de Rusia mucho tiempo, nunca le ha mostrado a Putin apoyo a él ni a su llamada operación militar especial en Ucrania. Desde muy temprano en la guerra, Kazajistán declaró que no reconoce ninguno de los que llamó territorios separatistas en Ucrania como independientes. Eso terminó con cualquier apoyo que Putin esperaba. Oficialmente, Kazajistán no reconoce a Crimea ocupada como parte de Rusia, ni reconoce los territorios ocupados por Rusia desde febrero de 2022. Kazajistán dice que esa tierra es ucraniana y así debe permanecer. Pero Putin soportaría eso. Kazajistán es más relevante para Rusia como socio comercial que militar, ya que no posee un ejército destacado. Así que esta falta de apoyo a las acciones de Rusia difícilmente se traduciría en ayuda militar a Ucrania. Esto es lo que hace Kazajistán, habría pensado Putin. Mantiene la neutralidad caminando por la cuerda floja diplomática. La invasión de Putin, algo que no previó, generó una fisura en la relación de Rusia con Kazajistán. No fue, y aún no es, una ruptura total. Sin embargo, con el paso de los años, la naturaleza de la relación entre ambos ha cambiado. Antes de Ucrania, Rusia era la nación más poderosa. Existía una asociación, pero no era igualitaria. Así ha ocurrido en gran parte de Asia Central, donde Putin ha fortalecido la influencia rusa creando marcos económicos favorables para Rusia y promoviendo que solo Rusia puede proteger a países como Kazajistán. La invasión a Ucrania dañó esta relación. Mostró a Kazajistán que Rusia puede volverse contra cualquier país según los caprichos de Putin. Peor aún para Putin, estos 4 años y medio de guerra y contando han demostrado que Rusia ya no es tan fuerte como antes. Los argumentos de seguridad colectiva han perdido fuerza, y con el tiempo, mientras Ucrania resiste y causa graves daños a Rusia, líderes como Tokayev están perdiendo el miedo que pudieran haber tenido de hablar abiertamente. Así que la opinión colectiva de Kazajistán sobre lo que está ocurriendo en Ucrania juega un papel importante en lo que vimos en Omsk. Los resultados de la invasión de Putin hasta ahora explican realmente las acciones de Tokayev. Con el avance de la guerra, el equilibrio de poder entre Rusia y Kazajistán ha empezado a cambiar. No diremos que Kazajistán es ahora el más fuerte de los dos. No lo es, pero Kazajistán se ha convertido en un socio que antes era útil, pero que ahora se ha vuelto absolutamente esencial para la supervivencia de Rusia contra Ucrania. Tokayev sabe que ahora tiene influencia, y el ejemplo más claro de esa influencia proviene de las recientes solicitudes que Rusia ha hecho a Kazajistán para que le ayude con su creciente problema de combustible. Mientras más refinerías rusas arden y Ucrania sigue destruyendo camiones cisterna y tanqueros de combustible en territorios ocupados, Rusia se ha sumido en una crisis de combustible. Putin, casi rogando, fue a Kazajistán a fines de junio para pedir 50.000 toneladas de gasolina y así aliviar las largas filas en las gasolineras de Rusia. Kazajistán no respondió de inmediato y solo aceptó las solicitudes de Putin una semana después. Pero entonces 2 cosas quedaron claras para Tokayev. Rusia aún considera a Kazajistán su hermano menor y lo presiona cuando lo necesita, sin importar el daño que esto le cause a Kazajistán. Rusia está desesperada. Debe estarlo si pide gasolina cuando toda Rusia gira en torno al petróleo. Esta es la carta de negociación de la que hablamos. Tokayev sabe que Putin necesita a Kazajistán. Por supuesto, Kazajistán también necesita a Rusia. Mucho del petróleo que Kazajistán vende pasa por oleoductos rusos antes de llegar a otros clientes. Ser tan vital para Rusia tiene beneficios, como poder sentarse ante Putin y decirle directamente que su invasión a Ucrania no tiene sentido y que es momento de terminar la guerra. Además de todo esto, las declaraciones de Tokayev sirven como reconocimiento de un hecho que se ha vuelto muy claro. Ucrania es un país muy peligroso. Kazajistán quiere que la guerra en Ucrania termine porque también tiene que lidiar con las consecuencias de los ataques con drones que afectan su capacidad para vender combustible y petróleo. Ucrania no está atacando directamente a Kazajistán. Eso sería un error diplomático con un país que parece dispuesto a apoyar el derecho de Ucrania a ser una nación soberana. Ucrania ha estado atacando la infraestructura petrolera de la que depende Kazajistán. El Moscow Times informa sobre la nueva oleada de ataques con drones ucranianos en el Mar Negro y el Mar de Azov. Los ataques a la terminal del consorcio del oleoducto del Caspio
han obligado a petroleras de Kazajistán a disminuir su producción diaria. Aunque dicen que es una decisión técnica, es otro recordatorio para Kazajistán de que la guerra de Putin está dañando al país. Ucrania también ha atacado frecuentemente Novorossiysk, un puerto en el Mar Negro. Ahora es el escondite de los restos de la flota del Mar Negro, que ha sido expulsada de su base tradicional en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Novorossiysk es un puerto comercial. De nuevo, por ahí fluye petróleo, parte de él kazajo. Y eso suma más interrupciones que Tokayev no quiere tener que absorber en nombre de Putin. Kazajistán, al igual que Rusia, depende vitalmente de su sector petrolero y gasífero para su economía. Forbes informa que las ventas de energía representan más del 30% del Producto Interno Bruto de Kazajistán y más del 75% de las exportaciones del país. Si los drones ucranianos siguen llegando a los puertos y terminales que Kazajistán usa para vender sus productos, eso supondrá un golpe económico para la población del país. Las motivaciones de Tokayev ahora son más claras. Hay un elemento de aprovechar la influencia kazaja en juego, pero al final, Tokayev está haciendo lo que se supone que debe hacer: velar por Kazajistán. Le dice a Putin que termine la guerra porque sabe que Rusia no puede ganar, no de la manera en que Putin quiere ganar. Y mientras Putin siga avanzando hacia el abismo de su ambición, la vida no puede volver a la normalidad para Kazajistán. Putin tiene un problema llamado Kazajistán. Pero más allá de todas las razones por las que Tokayev hizo lo que hizo, hay un problema aún mayor gestándose para el líder de Rusia. Ese problema se reduce a algo que mencionamos antes, que es que Kazajistán está tratando de ser amigo de la mayor cantidad de naciones posible. La guerra en Ucrania ha durado tanto que ya no se puede quedar bien con todos. La política exterior multivectorial de Kazajistán, según Common Space, ha sido puesta a prueba varias veces en los últimos 5 años, ya sea por la guerra de Rusia, la Operación Furia Épica o la creciente influencia china en Asia Central. Kazajistán ahora se está viendo empujado a tener que elegir un bando. El 25 de julio le mostró a Putin una cosa importante: Rusia no va a ser el bando que Kazajistán elija. Volvamos a una de las partes más interesantes del breve discurso de Tokayev. Lo escuchaste antes. Tokayev le dijo a Putin que había recibido muchas señales de actores en Estados Unidos y Europa sobre el estado actual de la campaña de Rusia. El misterio es cuáles fueron esas señales. Hemos hablado de que Kazajistán tiene influencia sobre Rusia, mientras que Occidente tiene influencia sobre Kazajistán. Líderes de EEA-UU y Europa saben que Kazajistán y Asia Central son vulnerables energéticamente por depender de Rusia como intermediario de su petróleo. Cuando Tokayev habla de recibir señales, podría sugerir que líderes occidentales le han hecho saber que debe presionar a Putin o ellos ejercerán su influencia. Quizás no comprando petróleo kazajo. Kazajistán es el tercer mayor proveedor de petróleo de la Unión Europea, así que tal vez amenacen con que eso desaparezca si Tokayev no presiona. Esto es especulación, por supuesto. Tokayev solo insinuó la influencia occidental, y esa influencia podría ser mucho más benigna. Después de todo, a finales de junio, Kazajistán logró acuerdos por $12.000 millones con la Unión Europea, la mayoría de los cuales giraron en torno a la compra de 50 aviones de pasajeros Airbus de la UE. Quizá Europa no presione a Tokayev, sino que él mismo se sienta atraído por lo que Occidente puede ofrecerle a Kazajistán, algo que una Rusia agotada y sancionada no puede dar. De nuevo, todo es especulativo, pero Putin notará el patrón en estos eventos y sabrá que Rusia empieza a perder influencia en Kazajistán. La nación que estaba en la cuerda floja ahora parece lista para bajarse de ella y dirigirse hacia Occidente. GAS añade otra complicación que puede entorpecer las cosas. Kazajistán ahora ve a China como un comprador clave de su petróleo. Kazajistán solo cuenta con 2 rutas de entrega de petróleo que no pasan por Rusia. Una es un oleoducto que conecta la provincia de Atasu con Xinjiang, en China. Ese oleoducto transportó 1.2 millones de toneladas de crudo a China en 2024, demostrando la viabilidad de que Kazajistán se desvincule de Rusia. Claro, aún habría trabajo pendiente, pero China, sin petróleo propio, estaría feliz de construir la infraestructura necesaria para obtener petróleo y ampliar su influencia en Asia Central a costa de Rusia. Cada vez se aclara más el panorama. Y ahora ya está quedando claro que Putin se ha metido en un juego peligroso en el que nunca habría tenido que participar si no hubiera invadido Ucrania. Lo que ocurre en Kazajistán, desde la mayor influencia ucraniana, occidental y china, hasta que su líder se atreve a enfrentar y humillar a Putin, todo es consecuencia de que la invasión de Putin lleva casi 5 años. Rusia ahora es más débil de lo que era en 2022, mucho más débil. Las acciones de Putin le han costado caro, pues un aliado le dice que ya es hora de declarar la paz, ya que su guerra no tiene sentido. Tokayev ya dio el mensaje, pero ¿Putin escuchará?
Aunque lo que ocurrió en Omsk sorprendió a Putin, no buscará la paz solo porque Tokayev se lo sugiera. No nos malinterpreten, Putin debería escuchar. Pero, como señala el croata Večernji List vía Kyiv Post, Putin no es razonable ni escuchará a sus aliados decirle que debe detenerse. Aceptar el estado actual implicaría reconocer la soberanía ucraniana, lo que sería una victoria para Ucrania, no para Rusia. Eso es inaceptable para Putin. Putin no se detendrá hasta que lo obliguen a hacerlo, según dice el medio. Esto se evidencia en los hechos recientes. Putin rechaza cualquier alto el fuego, aunque Rusia ha perdido la iniciativa en Ucrania y sufre en el campo de batalla y por las sanciones ucranianas. Circulan rumores de que Ucrania y Estados Unidos tienen una nueva propuesta de paz. Sin embargo, el Kremlin se ha negado a reconocer esa propuesta y no hará comentarios hasta que tenga algo tangible en sus manos. Si la propuesta no implica que Ucrania ceda territorio, es muy probable que Putin no la acepte. No puede hacerlo. El líder de Rusia está atrapado. Tiene que seguir luchando en Ucrania porque cualquier cosa que no sea la victoria que prometió lo dejaría vulnerable a ser derrocado. Si sigue luchando, veremos más acciones como las de Tokayev, pues Kazajistán y otras naciones de Asia Central permitirán mayor influencia occidental u oriental. Entonces, ¿qué hace Putin? O se hace daño a sí mismo o daña a Rusia. Y al final de cuentas, no hay nadie más importante para Vladimir Putin que el hombre que le devuelve la mirada en el espejo. Así que aguantará que otro aliado desaparezca. Al hacerlo, dañará a Rusia por años, daños que ni siquiera verá. Esta es la advertencia real de Tokayev que Putin ignorará. Debería escucharla. Lo que está pasando con Kazajistán es solo un síntoma de un tumor con la forma de Putin que está haciendo que Rusia se pudra hasta su núcleo. El líder que busca consolidar su legado como leyenda rusa está aislando a su país y llevándolo a un declive prolongado que trasciende Kazajistán. Si quieres saber más, mira nuestro video donde analizamos cómo Putin ha preparado a Rusia para algo peor que perder en Ucrania. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte al programa militar para ver más de nuestro análisis en profundidad sobre los últimos acontecimientos geopolíticos. Y gracias, como siempre, por vernos.